Buenas a todos. Con este vídeo quiero compartir mi experiencia de cómo criar agapornis, basada principalmente en la cría de personatas, de Fisher y de Rossicolli. Bueno, lo primero es tener claro que la pareja se trata de un macho y una hembra, dado que en algunas de las especies de agapornis no cuentan con dimorfismo sexual. Entonces, la mejor manera de saber el sexo de tus agapornis es mediante análisis de ADN. Eso se cogerían de ADN de las plumas, de la zona de la cloaca. Eso te garantiza un 99,9% de fiabilidad, ¿no? De saber el sexo. También se puede saber por la morfología del ave, por la cloaca, por la cabeza, también por la forma de actuar, de cómo actúa el ave. También, si te fijas bien, pues puedes ver cosillas que te indiquen el sexo. Pero bueno, ya eso se podría hablar en otro vídeo tutorial. También es importante que sean de la misma especie, ¿vale? Para evitar pájaros híbridos que pueden llegar a tener problemas de consanguineidad o algún tipo de defecto, o también problemas de fertilidad. Entonces, una vez que tengamos claros que tenemos un macho y una hembra, hay que elegir el lugar donde vamos a criar con nuestra pareja. Si bien puede ser en jaulas de forma individual o en voladeras, que podemos también criar de forma colectiva, o sea, teniendo más de una pareja en esa voladera. A mí me gusta más la cría individual. Entonces, en cría individual se recomienda que las jaulas sean rectangulares y que tengan aproximadamente 1 metro o 80 centímetros de largo. Este tipo de cría, al no haber parejas juntas, sino ser individual, no se molestan entre ellas, y así evitamos que invadan unas parejas los nidos de las otras parejas, incluso llegando a matar pollos cuando hay pollos en los nidos ajenos. También hay que reseñar que en voladeras se puede dar el caso de que un macho pisa varias hembras. Eso me ha pasado al haber algún macho con alguna mutación dominante, y claro, ves tú que ese macho ha tenido que pisar a más de una hembra, porque puedes encontrar en varios nidos esa mutación dominante, cuando solo es ese macho el que la aporta, como me ha pasado a mí con arlequines, por ejemplo. Luego está la cría en voladera. Tenemos que tener en cuenta que sí, hombre, es más bonita la cría en voladera porque hay más espacio, hay más parejas, pero claro, también es más, por lo que dije antes, es menos selectiva y hay más bajas también. Hay que tener en cuenta, para evitar peleas, que suelen ser a veces peleas que terminan con la muerte de algunos de los agapornis, poner bastantes nidos para que ellos elijan. O sea, tiene que haber más nidos que parejas. Intentar colocarlos siempre a la misma altura, más o menos, para también evitar ese tipo de disputas. También es importante la alimentación, ¿vale? Hay que tener una buena mixtura, y en mi caso, en la época de cría, la suelo incrementar en el cáñamo y la avena. Suelo poner un 8% de cáñamo y un 12% de avena. También hay que hacer un incremento de calcio, dándole tanto en formato hueso de jibia o en formato en polvo mezclado con el agua, para ayudar a la formalización del huevo y posibles atascos. También hay que incrementar la pasta de cría, suministrándola a diario, incrementando también frutas, verduras, como puede ser brócoli, pepino, manzana. Y bueno, también se le puede dar en un comedero aparte, se le puede poner grill en la forma. Los nidos suelen ser rectangulares, suelen ser de chapa de madera. El más común suele tener 23 centímetros de largo por 15 de ancho y por 15 de alto aproximadamente, con un orificio redondo de entrada.
También los hay con doble cámara interior, los hay en forma de L, también nidos con forma ovalada o forma de coco. Todo va a depender del tipo de jaula y de especie que queramos criar. En cuanto al material que se les pone para que ellos rellenen el nido, en mi caso, que crío personatas mayormente, uso la hoja de palmera, la cual hay que lavar bien antes de ponérsela. También se puede usar hojas de olivo, de laurel, de eucalipto, sauce e incluso las hojas de la caña común que solemos encontrar en los barrancos. Claro, también cabe reseñar que cuando una vez le pongamos el nido y el material para ellos rellenarlo, pues eso les va a incitar al celo. ¿Le podríamos dar algún tipo de vitamina? Bueno, pues también no es necesario, pero no es necesario siempre y cuando tengamos pues eso, una alimentación adecuada y le pongamos el nido y el material, ya ellos entran en celo, no deberían de tener ningún problema. Bueno, pues nada, ya se pueden poner a criar agapornis. Espero que les haya gustado y que les sirva de ayuda. Si tienen alguna duda, pues me pueden dejar algún comentario. Y si les ha gustado el vídeo, pues les pueden dar al like.